Bienvenido a un segundo video sobre probabilidad. El objetivo de este video es determinar la probabilidad de diferentes eventos. Este video se construye y lo que aprendimos del video introductorio sobre probabilidad. Y también usaremos combinaciones para determinar la suma de las probabilidades. Entonces, solo para revisar, la probabilidad de un evento compara el número favorable de resultados con el número total de resultados. Y esto se puede expresar como una fracción, decimal o porcentaje. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí estamos usando un mazo de cartas estándar, y para el número 1 queremos determinar la probabilidad de sacar dos cartas que son ambas cartas de cara. Bueno, estamos seleccionando dos cartas del mazo, por lo que el número total de formas de seleccionar dos cartas de un mazo sería 52. Elige 2. Y la cantidad total de formas de seleccionar dos cartas de cara. Bueno, hay 12 cartas de cara en el mazo, así que serían 12. Elige 2. Recuerde que podemos escribir esto usando notación diferente. Por ejemplo, podemos escribir 12, elegir 2 sobre 52, elegir 2. Y digo eso porque vamos a seguir adelante y usar la calculadora para evaluar esto. Y la calculadora usa este tipo de notación. Vamos a seguir adelante y evaluar esta probabilidad. Entonces tenemos 12, elige 2. Entonces 12, matemáticas, probabilidad, opción 3. Y luego tecleamos R. Que es 2. Eso es 66, y dividiremos esto entre 52. Elige 2. Entonces 52, matemática, probabilidad, opción 3 y 2, ingrese. Entonces es aproximadamente 0.498. Ahora sí quiero echar un vistazo a este problema de una segunda manera. No tenemos que usar combinaciones. Podríamos pensar en esto como dos eventos, donde el primer evento es seleccionar la primera carta, y el segundo evento es seleccionar la segunda carta. Y podemos preguntarnos, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar una carta de cara como la primera carta? Bueno, hay 12 cartas de 52 cartas. El tiempo es la probabilidad de seleccionar una carta de cara por segunda vez, dado que esto es ya una tarjeta de la cara. Bueno, ahora solo quedarían 51 cartas y solo quedarían 11 cartas de cara. Entonces tendríamos 11 sobre 51 para la segunda probabilidad. Y este producto dará nosotros la misma probabilidad. Sigamos adelante y verifíquelo. Entonces tendremos 12 divididos por 52, 11 divididos por 51. Y como ves, el resultado es el mismo. Muchas veces hay más de una forma de encontrar una probabilidad dada. Entonces, esta también es una forma válida de resolver esta pregunta de probabilidad. Número 2, la probabilidad de sacar dos cartas que son ambos ases. Bien, entonces con la probabilidad de dos ases. Bueno, nuevamente estamos seleccionando dos cartas, así que el número total de formas de seleccionar dos cartas seguirá siendo 52. Elija 2. Pero solo hay 4 ases en una baraja, por lo que la cantidad favorable de formas de seleccionar dos ases sería, hay 4 ases si queremos elegir 2 por vez. Y sigamos y usemos la calculadora nuevamente, para hacer esto. Entonces tenemos 4, elige 2. Dividido por 52, elige 2. Y tenemos aproximadamente .0045. Debería tener sentido que esta probabilidad sea mucho menor que la número 1, porque aquí tenemos 12 cartas de cara, y aquí solo tenemos 4 ases. Y nuevamente, el enfoque alternativo sería pensar en esto como dos eventos diferentes, por lo que podríamos multiplicar las probabilidades juntas donde la primera probabilidad es la probabilidad de seleccionar un as. En la primera carta, que sería 4 de 52 veces, 3 de 51, y nuevamente este producto dará como resultado la misma probabilidad. Vayamos a ver el número 3. La probabilidad de sacar 4 cartas del mismo palo. Bien, este se vuelve un poco más interesante. La probabilidad de seleccionar 4 cartas del mismo palo. Primero consideremos el denominador. Bueno, ahora estamos seleccionando 4 cartas para que el denominador sería 52. Elige 4. Recuerde en todos estos que estamos usando combinaciones, porque el orden no importa. Si el orden no importara, estaríamos usando permutaciones. Ahora en el numerador queremos tener 4 cartas del mismo palo. Bueno, cada palo contiene 13 cartas, por lo que parte del número favorable de forma sería 13, elige 4. Sin embargo,
Hay 4 trajes diferentes para elegir. Así que nosotros tendría. Entonces esto sería 4 veces 13, elige 4. Nuevamente, recuerde que la primera carta podría ser cualquiera de los 4 palos. Por lo tanto, tenemos 4 veces más formas de tener un resultado favorable. Sigamos adelante y determinemos cuál sería, y también veremos esto de una manera diferente. El numerador sería 4 veces 13, elige 4, y vamos a dividir esto entre 52, elige 4. Esto sale aproximadamente a 0, 1, 0, 6. De nuevo, echemos un vistazo a un enfoque alternativo. Estamos robando 4 cartas. 1, 2, 3, 4. Y consideremos cada tarjeta individualmente. Esta primera carta puede ser cualquier carta siempre que las otras 3 cartas sean del mismo palo. Entonces la probabilidad de seleccionar la primera carta correctamente sería 52 de 52. Sin embargo, para la segunda carta, cualquiera sea el palo que sea, este debe coincidir. Entonces hay una carta menos. Y sea cual sea el traje, habrá uno menos de eso. Traje para elegir. Entonces quedarían 12 en lugar de 13 en ese traje. Y luego, a partir de ahí, el número total de tarjetas se reduce en 1, y también lo hace el número de tarjetas. En ese traje serían 11 más de 50. Sería 49. Y esto bajaría de 11 a 10. Vamos y asegurémonos de que este producto sea el mismo que tenemos aquí con las combinaciones. Bueno, la primera fracción es 1. Luego tenemos 12 divididos por 51. Y luego tenemos 11 dividido por 50. Y 10 dividido por 49. Y puedes ver que el resultado es el mismo. Entonces esto enfatiza que a menudo tienes más de una forma de encontrar una probabilidad dada. Veamos si tenemos tiempo para algunas preguntas más. Un grupo de 10 estudiantes compuesto por 6 mujeres y 4 hombres forman un comité de 4. ¿Cuál es la probabilidad de que el comité sea todo hombre? Bueno, el total. El número de resultados sería el número de formas en que podemos seleccionar un comité de 4 de un grupo de 10 que sería 10. Elija 4. Las formas favorables de seleccionar un comité de todos los hombres. Bueno, hay 4 hombres. Así que tendríamos 4, elija 4. En nuestro numerador vamos a la calculadora. Bueno, 4, elige 4 es igual a 1. Así que tendremos 1 dividido entre 10, elige 4. Entonces, la probabilidad es aproximadamente .0048 de tener un comité de todos los hombres. Número 2, ¿cuál es la probabilidad de que la comunidad ser todo femenino? Bueno, es un proceso similar, por lo que tenemos la probabilidad de todas las mujeres. Todavía estamos seleccionando 4 de un grupo de 10, entonces nuestro denominador es 10, elija 4. Ahora el número favorable de formas de seleccionar hembras, ya que hay 6 hembras, tenemos 6 elegir, 4. Y veamos qué sería esto. Tenemos 6 elegir. 4 dividido por 10, elija 4. Y puede ver que es más alto, porque hay más mujeres para elegir. Es aproximadamente .0714. De acuerdo con esta pregunta aquí dice, ¿cuál es la probabilidad de que el comité esté compuesto por 2 mujeres y 2 hombres? Bueno, nuestro denominador seguirá siendo 10, elige 4. El número de formas de seleccionar 2 hembras, si hay 6 para elegir, sería 6, elija 2, multiplicado por varias formas de seleccionar 2 machos. Y hay 4 hombres para elegir, por lo que serían 4, elija 2. Entonces, el número total de formas de seleccionar a las 2 mujeres multiplicado por el número total de formas de seleccionar al hombre, dividido por el número total de formas de seleccionar a todo el comité, nos daría la probabilidad deseada. Volvamos a la calculadora. Aquí nuestro numerador sería 6, elija 2, 4 veces, elija 2. Así que ahí está nuestro numerador y lo dividiremos por 10, elija 4. Y ahí lo tenemos. Aproximadamente .428. Bien, eso lo hará para este video. Espero que hayas encontrado útiles las explicaciones.